buenas noches, querido auditorio. Pues faltan escasos 57 días para que lleguemos al 1 de julio, en donde debemos de decidir los mexicanos quién nos habrá de gobernar los próximos 6 años. Y bueno, ahorita como es el dominio público, están encarnizadas las batallas en los medios de comunicación de los candidatos para lograr posicionarse dentro del electorado. Actualmente, según las encuestas, el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, López Obrador, va arriba de las encuestas. Algunos los ponen con 14 puntos, otros con 10, con 12. Del más cercano, segundo lugar, que es Ricardo Anaya, y como a más de 20 puntos del tercer lugar, que es el José Antonio Meade. Y a todo esto, cada vez se vuelven más los ataques, más viscerales, más críticos sobre López Obrador, que es el puntero. Por ahí también ya la esfera privada, los empresarios, los dueños del dinero, ya están haciendo coalición las cúpulas empresariales, como la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, la CONCAMIN y los gentes de los negocios, para tratar de impedir que López Obrador siga avanzando. Y se ha dicho por ahí que han presionado estos gentes del dinero a Ricardo Anaya para que también pues se una, por decirlo así, junto con Meade, junto con el candidato del PRI, para hacer un frente único frente al López Obrador. Sin embargo, han desmentido tanto el PRI como Anaya que haya un acuerdo popular para ello. Y bueno, por lo pronto ya se vieron algunos cambios en la estructura del partido del PRI a nivel nacional, en donde Ochoa Reza ya dejó el lugar a René Juárez Cisneros, el que fue subsecretario de Gobernación junto con Osorio Chong y exgobernador de Guerrero. Y este personaje, sin duda alguna, sí es de la gente que ha militado en el PRI. Sí se dice que tiene un trabajo partidista de muchos años. Y esto fue como consecuencia de que hubo cierto distanciamiento entre los jerarcas del PRI, y muchos de ellos se mencionaban como posibles candidatos, como Osorio Chong y como Beltrones. Y este René Juárez Cisneros es gente de Osorio Chong, y bueno, aunque dicen los analistas que ya es muy difícil que se remonte, sin embargo, dicen la gente de la cúpula del PRI que habrán de dar un manotazo, habrán de hacer acciones importantes para tratar de reducir las distancias. Y a todo esto es muy importante matizar que no obstante que lo han criticado, que lo han denostado, que lo han exhibido, que lo han acusado de mil cosas, de ser un populista, que han amenazado, ¿verdad?, con esa guerra del miedo que dicen los empresarios y muchos de los rivales políticos, que de llegar a él sería un gobierno como el de Nicolás Maduro en Venezuela, en donde hay una crisis de verdad económica y social y política. Sin embargo, sabemos que México está muy distante de ser igual en su estructura política, social y económica a un país norteamericano. Definitivamente no. Y tampoco creo que las instituciones permitirán ello. Sin embargo, pues ahí está. Ojalá pues se serenen las cosas y dejen que los candidatos a la presidencia de la República, pues entre ellos se ataquen, se cuestionen y se propongan. Porque las gentes del dinero, según se ha dicho y efectivamente, están muy ligados a la gente del poder. Y donde menos que los ha acusado López Obrador, que estas gentes de las cúpulas empresariales, encabezadas básicamente por Slim, por Carlos Slim, que, como hemos dicho aquí, ha sido el personaje que durante muchos años atrás ha sido el más rico de este planeta. Pero bueno, habría que ver pues que no sean los intereses económicos los que determinen quién va a ser el próximo candidato, porque de lo contrario, el esquema, la cuestión política
y económica sea la que determinaría. Y lo que ha dicho el mismo López Obrador, si llegando al poder no cumple con las promesas o se desvía de su objetivo principal, dicen que a la mitad del sexenio, de 3 años, pues él se iría. Pero bueno, habría que dejar eso. Por otra parte, aquí en Tejupilco, pues las cosas ya están, como dice, calentando en el ambiente. Ya por ahí ya hay algunas gentes desesperadas en que también están empezando una guerra de lodo en contra del candidato externo de Morena, que cada rato está posicionando, el joven Antonio Domínguez Vargas. Y ya por ahí un personaje que encabeza aquí el caciquismo político, se dice que el día de antier en un restaurante de aquí de la cabecera municipal, cuando llegó y se reunió o se juntó ahí casualmente con el candidato de Morena, lo empezó a insultar y amenazar. Pero bueno, esperemos que las cosas no lleguen a ese terreno en donde ya la política toca terreno ya en cuestiones personales, porque eso no nos lleva a nada bueno, no solamente a los candidatos, a la propia democracia y a la propia población en sí. No debemos polarizar al electorado, ya que ellos tarde que temprano tendrán que decidir y hay que aceptar estas decisiones. La alternancia se tiene que dar necesariamente. Recordemos que en la historia de nuestro México ha habido muchos acontecimientos y precisamente López Obrador, volviendo a este personaje, decía que él quiere ser el cuarto personaje que logra una transformación medular de México. Dice que quiere hacer historia, por decirlo así, y pone como ejemplo de que el acontecimiento más importante que ha habido en nuestra república han sido 3. Primero, sin duda alguna, la independencia de México, en donde Hidalgo, Morelos, Abasolo, Allende, Aldama y todos ellos, pues ofrendaron sus vidas para quitarnos de ese yugo español y volver a este México libre, y que sean los mexicanos los que hubieran decidido su destino. Costó muchas vidas y de ahí hubo la transformación. Fueron héroes que los seguimos hoy en día venerando. Después, el otro gran acontecimiento político, social, económico, lo fue sin duda las llamadas leyes de reforma, que se dieron entre 1847 y 1957, en que fue la primera constitución liberal, en donde muchos liberales como Gómez Farías, Melchor Ocampo, Lerdo de Tejada, Ignacio Confort y Guillermo Prieto, entre otros, lograron reformas profundas en el sistema político y jurídico de nuestro México. Recordamos que antes de esa época, quien ejercía un poder dominante desde el punto de vista político-económico era la Iglesia Católica. Y se decía que las 3/4 partes del territorio nacional en ese tiempo pertenecían al clero eclesiástico. Él ya dividió pues esas reformas, le quitaron también el fuero, porque tenían antes el registro civil, los matrimonios eran desde el punto de vista eclesiástico, religioso, se quitó todo ello y sobre todo se separó la acción del gobierno por un lado y la religión por otro lado. Y estos liberales sin duda le dieron un toque muy importante al desarrollo político y social de México. El otro gran acontecimiento fue sin duda alguna la Revolución Mexicana, en donde chocaron dos fuerzas, las fuerzas conservadoras de Porfirio Díaz y el deseo democrático de Francisco I. Madero, cuya muerte después ocasionó precisamente el levantamiento de muchos revolucionarios, Villa, Zapata, Carranza, entre otros, y que dieron precisamente la llegada de un nuevo régimen político con la Constitución de 1917, que fue también una constitución de los más liberales que en el mundo. Y López Obrador dice que él quiere ser el cuarto personaje importante para transformar esto. Y básicamente su mayor oferta es acabar con la corrupción, que ese es el lastre que venimos acarreando
de muchos años atrás, no solamente con el PRI, sino con los demás partidos. Recordemos que ya el PAN ya gobernó y precisamente la izquierda a nivel nacional no ha gobernado. Habría que ver qué pasa. Pero bueno, a todo esto es importante que los actores políticos no violenten más el clima que está ya de por sí muy álgido, y que se den las cosas, y que aquí en Tejupilco pues nos respetemos, porque de lo contrario esto no beneficia a nadie, solamente beneficiará a aquellos intereses políticos, económicos que han lucrado con la clase política aquí en Tejupilco y en el Estado de México. Esto hemos dicho que se debió también a esta ruptura que hubo del joven Antonio Domínguez con el partido, fue porque por una parte le cerraron las puertas y por otra parte hubo muchos ataques a su persona, dado de que hubo muchos celos políticos, insisto, del caciquismo de aquí de Tejupilco, que no digieren que definitivamente pues el tiempo tiene que cambiar, las personas también tienen que tener nuevas ofertas, traerlas para cambiar esto, y seguiremos buscándole, porque cuando un régimen político, una conducta política se tarda, se anquilosa en el poder, los resultados son negativos. Siempre debe de ser la transformación política y buscar nuevos horizontes. Y bueno, habría que esperar pues, porque a partir del 24 de este mes de mayo, arrancarán las campañas de la Diputación local y del Ayuntamiento municipal. Y habremos que ver qué ofertas hay, tanto de quien se quiere reelegir, que precisamente esa reelección no gustó y vino a enojar y vino también a lograr una oposición, no solamente de la izquierda, de los perredistas o de los panistas o de los morenistas, sino de los propios priistas. Y es que la reelección, insistimos, no trae nada negativo a nuestro pueblo, ya que, insistimos, costó 1 millón de muertos en 1910 a 1920, en que fue la decena trágica en nuestro país. Esperemos que no haya otras decenas trágicas y que la cosa se dé con civilidad. E insistimos, el poder del dinero no debe de influir en el ámbito democrático, porque ahí estaremos comprando conciencias y no estaremos sobre todo consensando a la gente para que vote. El voto debe ser razonado, y razonado más allá del interés político económico. Y así pues, el 1 de julio habremos de estar en las urnas, y ojalá todo se lleve en paz y en calma, porque ya la violencia ya no la soportamos. Gracias, buenas noches.